Bien, en el presente capítulo lo que vamos a ver, en cambio, como les decía, es el manejo de librerías personalizadas. ¿Qué es una librería personalizada? Es que nosotros, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, es que nosotros hagamos funciones en otras páginas web, ¿sí? Como las que les voy a mostrar ahorita, ¿sí? Librerías en otras páginas web con la finalidad de no redundar código, o lo que ustedes le mencionan como manejo de capas, ¿sí? Manejo de capas. Dame un segundito nomás. Entonces miren, verán. La finalidad de las librerías externas es hacer una programación en capas, de que me permita que, por ejemplo, yo en el formulario no tenga que estar haciendo grandes cosas, sino simplemente que me permita, a partir de una librería matriz, en base a parámetros, que me inicialice los valores en una capa gráfica, como por ejemplo podría ser, no sé, aquí por ejemplo, ¿sí? De tal manera de que yo, por ejemplo, solo incluya el elemento y que automáticamente, en base a las capas de las librerías, me saque una función ya predeterminada. Es decir, crear librerías personalizadas. No sé si han visto las librerías personalizadas en lenguaje C, es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces verán, para cada librería personalizada, lo que se hace es trabajar netamente con funciones. Como se pueden dar cuenta, miren, en esta de acá, he creado algunas funciones ya predeterminadas. Lo que hago es utilizarlas en mis páginas web, ¿sí? Una de las librerías que también les voy a incluir aquí, le voy a guardar directamente dentro de htdocs, sí, dentro de nuestra carpeta del seminario. Voy a guardarle a librerías 2, librerías.php. ¿Bien? Los vínculos, no. Entonces verán, ¿qué es lo que sucede? Para crear librerías personalizadas, todo debe ser desarrollado en funciones. Un ejemplo, miren, supongamos en el peor de los casos que yo quisiera hacer este ejercicio. Quisiera hacer un ejercicio en el cual yo en una caja de texto ingreso la cédula y que me muestre los nombres directamente en cajas de texto. Ya hicimos esto, ¿no es cierto? Se llama una consulta individual. ¿Cómo hacemos lo mismo pero utilizando librerías personalizadas? Voy a abrir la consulta individual que habíamos hecho en clases anteriores, ¿sí? Consulta individual. Y esta lo que tenía era puro código. Nos va a tocar hacer a mano. Hagámosle utilizando algo que hicimos antes. ¿Se acuerdan que hicimos algo? La modificación creo que lo hicimos. Esta era netamente gráfica. Lo que necesito es simplemente que tengamos el número de cédula y que nos mande la consulta de datos en cajas de texto, pero que en vez de utilizar la programación dentro de la página web, la hagamos mediante el uso de librerías externas. Entonces, ¿cómo funciona esto? En primer lugar, vamos a hacer un pequeño cambio. Le voy a decir consultar datos, ¿sí? Para que haga la respectiva consulta de datos. Consultar datos. Y lo único que vamos a hacer es de que esto de aquí, en primer lugar, le vamos a cambiar para que se vaya a otra. Vamos a ponerle consulta, para hacer un demo, consulta librerías.php, para que se vaya a este action. Y le vamos a guardar este archivo como consulta externa.php. Perfecto. Entonces lo que vamos a hacer es de que esto de acá, este HTML, me va a mandar un parámetro y este parámetro va a ser recibido dentro de otro. Entonces verán, ¿qué es lo que voy a hacer para que me resulte el resultado? Simplemente voy a crear un nuevo archivo, pero la diferencia es que va a ser esto. Vamos a crear una página dinámica con PHP y voy a hacer que ya no le voy a hacer como en el ejercicio anterior. En el ejercicio anterior mandábamos los parámetros dentro de esta, llegaba a la otra página y hicimos esto. Nos fuimos a modo código, borramos y programamos. Ya no voy a hacer esto, sino que simplemente voy a trabajar todo en modo gráfico. Entonces para ello, miren, voy a insertar formulario, voy a insertar una pequeña tablita, voy a insertar tabla, le voy a poner 5 filas por 2 columnas y voy a diseñar el formulario para hacerlo más gráfico. Entonces le voy a poner la cédula, el nombre, la dirección y el teléfono, y ya dejen de pelearse.
Ya, entonces ahí pongo insertar, formulario, campo de texto. Para no perder mi tiempo le voy a coger, le voy a pegar, miren, le voy a seguir pegando y listo. Me queda mi botón. Solo es una consulta lo que estoy haciendo, entonces no voy a poner botones ni nada. Ahora, ¿cuál es la utilidad? Esto primeramente, antes de olvidarme, mil disculpas, hay que copiar este nombre, se llama consultalibrerías.php, entonces le voy a poner de bautizo a este nombre, consultalibrerías.php. ¿Qué es lo que voy a hacer? Simplemente que cuando yo ponga la cédula aquí, automáticamente acá me ponga los datos, pero sin irme al modo código directo, sino que ya me pueda hacer el modo gráfico directamente para todo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a meter un tag dentro de PHP, dentro de la caja de texto. Por eso decía que el tema de hoy es manejar librerías externas y tags. Entonces, verán, para hacer esto, el primer paso es en modo código, en el head voy a hacer un pequeño cambio. En el head voy a escribir la palabra PHP y con esto le digo que voy en el head a escribir un código de PHP. Y le voy a decir, include, lo mismo como en el ejercicio anterior, voy a decir, ¿qué es eso? Include conexión.php, que es lo que venimos haciendo, y le vamos a poner include librerías.php. De esta manera se llama. Por si acaso, si no quieren, por cierto, hay una instrucción que significa que requiere, algo así es, bueno. Hay una opción que en vez de poner include, pueden poner require, es algo parecido al include, ¿no? Bien, entonces una vez hecho esto, le estoy diciendo a la máquina, mira, yo quiero que me invoque de estas librerías, y perfecto. ¿Qué gano haciendo esto? Que yo puedo hacer lo siguiente, yo puedo coger aquí, y en el value inicial, mando a hacer la invocación de una llamada de una función. La función que quiero es una función de consulta. Ay, pero para ello, antes, mil disculpas, en la parte de aquí nos olvidamos algo. Se entiende que estamos mandando parámetros, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ponerle el parámetro aquí, obviamente, ¿no es cierto? Entonces está dentro del head, ojo en esa parte, ¿no? Entonces ahí sí, nos vamos primero, queremos que haga una consulta. Entonces la idea de las librerías externas es simplemente que yo ya no tenga que estar programando todo otra vez, sino que simplemente use una función realizada, como por ejemplo la que voy a utilizar aquí. Hay una función que se llama mostrar datos específicos. Se fue. Existencia, mostrar datos específicos. Ya. Miren por ejemplo este de acá. Es simplemente la utilización de una función. Pero esta función de acá lo que hace es lo siguiente, miren. Yo le digo, mira, quiero crear una función mostrar datos específicos. Y lo que vas a hacer es recibir un valor a través de un parámetro, ¿sí? Y lo que quiero que hagas es lo siguiente, quiero que me selecciones los datos, me los muestres en un array, los valides, y bueno, básicamente lo que hemos hecho hasta ahora en una consulta individual. Ahora, vamos a hacer una librería. La idea de las librerías también es que creemos nuestras propias librerías a nuestro propio gusto. Entonces voy a crear una función nueva. Esta función se va a llamar mostrador, ¿sí? La idea de las funciones de librerías personalizadas es que en vez de estar escribiendo siempre el código, lo mandamos a reutilizar, se llama reutilización de código. Y lo que hacemos es crear la función y reemplazar los valores por parámetros. Por ejemplo, nosotros antes hacíamos esto, un ejemplo, yo le ponía SQL es igual, una consulta individual, ¿no? MySQL query, le decía select asterisco from estudiante where cédula sea igual, y en este caso le decía txt cédula. Hasta eso es lo que habíamos hecho hasta la última clase de consulta individual. La idea de hacer con librerías personalizadas es hacer parametrización, es decir, que en vez de colocar el nombre de la tabla, coloco el nombre de un parámetro. Por ejemplo, from tabla, y le digo where campo, ¿sí? De i a través del parámetro. ¿Qué gano con esto? Lo que le estoy diciendo a la máquina, muéstrame todos los datos a través de lo que se parametrice a través de tabla, donde el campo que yo seleccione sea igual al parámetro que me haya puesto. Variables que deben ser declaradas aquí, deberían ser declaradas tabla como parámetros, campo como parámetro y obviamente parámetro, que es el parámetro de la caja de texto de la cédula, ¿sí? Entonces, como se pueden dar cuenta, miren hasta aquí, la idea de usar esto es utilizar funciones con parámetros. Parámetros para que
Cuando yo quiera hacer uso de esta función, simplemente mando a llamar la función y a los valores que esta tiene. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, una vez que está hecho eso, hacemos lo mismo típico que hemos hecho. Vamos a ponerle vector es igual a MySQL fetch array de SQL. Con eso le digo a la máquina captúrame en un vector los valores y le voy a decir campo mostrado, ¿sí?, será igual a lo que se encuentre dentro del vector, específicamente. ¿Saben que no le pongamos aquí? Campo resultado, pongámosle. Y aquí le voy a colocar, en vez de esto, le voy a decir campo base de datos. O sea, ¿qué es lo que tiene que ingresar el usuario? El usuario me tendrá que ingresar primeramente el campo de la base de datos que quiero que consulte. Es decir, le voy a decir, mira, yo quiero que me consultes por el campo de la base de datos a través de este parámetro, por medio de este campo y en esta tabla. Y como resultado, nosotros tendríamos que hacer lo siguiente, mandarle un global y le digo campo resultado. Y lo único que hago, señores, es esto. Le digo return para que retorne. ¿Para qué le hago que retorne? Para que me pueda coger desde en el otro archivo, me pueda coger y lo pueda imprimir. De todas maneras, lo voy a hacer que imprima directamente aquí. Es decir, imprímeme campo resultado. Es decir, lo que quiero, mi querido, lo que quiero es opcional el retorno. Lo que quiero es de que me muestre los valores y yo he seleccionado. Entonces, una vez hecho esto, le grabo un librerías y para utilizar la función, lo único que hago es esto. Una vez hecho esto, me va a servir para todas las cajas de texto, no solamente para la una. Voy a hacer esto. En la parte de aquí, simplemente pongo caja PHP, mando a llamar a la función, punto y coma, cierro el tag. Pero ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a hacer un pequeño cambio. Aquí en esta parte voy a poner el nombre de la tabla. La tabla se llama estudiante. El campo por el cual quiero sacarle es por la cédula. ¿Cédula estudiante o la cédula? ¿Cómo era? Vamos a ver, estudiante era cédula, nombre ya, por la cédula, números a secas. Entonces aquí tengo la cédula. ¿A través de qué parámetro va a coger los datos? A través de txt cédula, ¿no es cierto? Y el campo de base de datos, ¿cuál es el campo que quiero que me muestre? El nombre, ¿no es cierto? Entonces lo único que hago es poner el nombre. De esta manera la caja de texto me quedaría de esta. Vamos a ver cómo me queda hasta ahorita. En este caso, pero esta sería para los nombres, ¿no es cierto? No, yo estoy mal, esto es acá. Sería aquí, perdón, mil disculpas, en la caja de texto de nombres. Ya. Y la cédula, ¿qué es lo que tengo que hacer para que me llene la cédula? Simplemente esto. He hecho. También pueden hacer esto, ¿no? Directamente, sin necesidad de funciones. ¿Sabes eso? Quiero que me muestre la cédula. He hecho txt cédula. Y miren cómo se coloca, vean, con otro color porque está recibiendo parámetros. Es igual en la parte de aquí. PHP mostrador estudiante, cédula, nombres, que está bien. Ya. Entonces, una vez hecho eso, le grabamos y veamos qué nos resulta. Vamos a ponerle select seminario. ¿Cómo era el archivo? Consulta individual. Una vez que me puse a dudar ya. Es consulta librerías. Miento. No es esa. Consulta externas. Consulta externa. PHP. Ya. Entonces miren, al darle esto, 17, 14, 8, 9, 17, 6, 7, al darle consultar, siempre me da un error, pero bueno, todo es corregible. En la línea 100, pero hay un punto, el 120 ¿de dónde? Dijo. ¿Qué se hace cuando se pierde el mouse? 120, pero miren, dice de librerías.php, no me dice de mi archivo. Entonces me tocaría irme a librerías.php y buscar la línea 120, que es la de acá. Vamos a ver qué pasa.
Dice MySQL query es igual a celda asterisco front tabla where campo sea igual que el parámetro. Aquí está bien. Vector es igual a MySQL fetch array de SQL. Esto paréntesis de más. Bien, entonces ya no se dan los errores solo en la página, sino en la librería externa. Entonces vamos a continuar y nos da acá. Esto de aquí es un error comprensible. ¿Por qué les digo error comprensible? Lo que pasa es que la librería que les di de ejemplo necesita de dos archivos para trabajar que se llaman geoip.dat y geoip.inc. Entonces necesito copiarle esos archivos a esa librería. Déjenme, les voy copiando de una vez. El error de aquí es que hay un siguiente punto. Estamos parametrizando desde otro sitio, ¿no es cierto? Entonces aquí hay que poner global y que reciba txt cédula para que reciba los valores, y ahí sí, recibiendo los parámetros podemos conversar. Vamos a ver cómo nos funciona. No nos funcionó. ¿Qué pasó otra vez? A ver, hagamos una revisión nuevamente, porque en realidad no, esta cédula la borramos en la última clase. Entonces, ¿cómo vamos a mostrar una cédula que no existe? Pongámosle acá otra cédula. Como ya la ingresamos en la base de datos, consulta externa, mandémosle 17 14 89 67 y qué raro, no le muestra. Se entiende que esta cédula ya existe. Veamos, porque verás, aquí estaba campo base de datos y acá está campo base de datos. Vamos a igualarles a esta parte del código y probemos. Ahí sí, Carlos Páez. Entonces verán, ¿cuál es la ventaja de utilizar este tipo de metodología? Es la siguiente, miren. Que yo para el de esto de cajas de texto, esto por ejemplo, cuando tengo que llenar 20, 30, 40 cajas de texto, es lo que me sirve. Porque miren, hago en la primera, me costó un poquito, pero simplemente pego en la siguiente. Solo cambia la dirección. Exacto, solo cambio el campo que quiero consultar. Entonces, miren, cojo aquí, le pego acá, y el único cambio que voy a tener es que ya no quiero que se muestre el nombre. Yo no quiero, como dice Cristian, que se muestre la dirección. ¿Sí? Y para el teléfono lo único que tengo que hacer es que ya no quiero que se muestre. Entonces, ¿de qué me sirve parametrizar? Que no tengo que estar repitiendo cada rato la misma programación. Y de eso me sirve utilizar librerías externas. Entonces, si nosotros le corremos al ejercicio en este momento, nos daría el siguiente resultado: 17, y nos saca con todos los datos. Y solo hemos cambiado. Entonces, ¿qué es lo que ganamos? Como lo repito, que una vez hecha la función de la librería externa, ¿sí? Simplemente ya me muestra la información con solamente cambiar el parámetro que manda a llamar a la librería que está acá. Y listo, con eso terminamos la utilización de tags dentro de cajas de texto, ¿sí? Entonces, bueno, voy a grabarle y vamos a pasar al siguiente tema, que es rápido.